¿Qué son los cruzamientos y para qué se usan? Los cruzamientos es una de las herramientas que hay para llevar adelante un plan, por ejemplo, de mejoramiento genético en los rodeos de cría, ¿no es cierto? Que es donde realmente se aplica esto. ¿Qué significan los cruzamientos o qué son? En realidad es justamente la cruza entre animales, padres y madres no emparentados, de tal manera que cuando en el nuevo individuo se combinan esas líneas genéticas, se produce una manifestación que justamente es el vigor híbrido y que se expresa a través de mejora genética en términos de mayor supervivencia de terneros, mayor fertilidad en los vientres, mayor ganancia de peso en esos terneros desde el mismo momento que nacen y que se expresa plenamente generalmente en el momento del destete y en instancias posteriores, porque el vigor híbrido se va a seguir expresando a lo largo de la vida del individuo. Se expresan aún mucho mejor cuando esos cruzamientos se realizan entre razas. Razas de distintos grupos, por ejemplo, en una británica, como puede ser el Angus, el Shorton, el Hereford, el Murray Grey, con una continental, como puede ser el Limousin o el Charolais, como razas conocidas aquí, o como el Simmental. Ese es un tipo de cruzamiento. Lo otro es entre británicas entre sí, que es lo más habitual en general en la Argentina, salvo en algunos casos que se usan las continentales, que se cruza Hereford con Angus, por ejemplo, o Shorton con Angus. Y en el norte, esa cruza requiere normalmente de otro grupo racial, que son las cebuinas. El Brahman y el Nelore, como ejemplos clásicos de esto, porque estas razas lo que aportan es justamente adaptación, resistencia al calor, al clima bien inhóspito típico de tanto del NEA como del NOA. Esas combinaciones de esos cruzamientos surgieron con el tiempo y se transformaron en razas sintéticas, el Brangus y el Braford, por nombrar las dos más conocidas, ¿no? O el Santa Gertrudis. ¿Qué tenemos que buscar? Una de las primeras condiciones es la fertilidad, siempre fertilidad, para todo. No tiene límite la selección por fertilidad. Cuanto más fértiles sean las hembras y por supuesto los toros, mejor. Con eso se garantiza que las vacas quedan preñadas y las vacas preñadas son futuros terneros. El innovador siempre en el rodeo con respecto a estas características es el toro. Las vacas son la fábrica de terneros. El toro es el innovador y el peso al destete es importante porque, bueno, es una etapa también para el ganadero importante porque, bueno, es justamente en la mayoría de los rodeos de cría es el gran recurso, ¿no es cierto? Es decir, la recría va ya después en otra instancia. Y podríamos hablar también de lo que se denomina peso adulto, que es una medida que se toma a los 18 meses, 18, 20 meses, donde también se evalúa la ganancia de peso hasta esa edad. Toda esa sumatoria de ganancias de pesos o de distintos pesos en cada una de esas etapas es lo que determina el mérito genético, por ejemplo, de los individuos, de los terneros que después van a ir, viste, a la cría, a corrales, etcétera, o mismo las hembras, provenientes de un rodeo. Por último, la aplicación de estas técnicas de cruzamientos y de la selección genética, ¿cambió mucho el rodeo argentino en los últimos, no sé, 40, 50, no sé hace cuánto que se está aplicando años? No cambió porque, con todo respeto, si tengo que expresar una generalidad, es que los argentinos somos muy razapuristas. En general se es muy razapurista. Reitero, con todo respeto esto. ¿Y por qué? ¿Con qué podemos comparar? Podemos compararnos cómodamente con otros países grandes productores de carne. Creo que Argentina está en el cuarto, quinto, sexto lugar en producción de carne. Países como Australia, Estados Unidos, mismo Brasil, donde sobre todo en Australia y en Estados Unidos, más de la mitad del rodeo nacional es cruza.
utilizan estas ventajas, justamente la del vigor híbrido, lo de la complementariedad racial, porque además de esto, no lo mencioné antes, el cruzamiento tiene un efecto inmediato. En una primera generación que se lleva a cabo el cruzamiento, ese primer individuo, el individuo que nace de esa primer cruza, esa primera generación, ya muestra diferencias bien marcadas con el que es de raza pura. Acá nos cuesta, hay que trabajar, hay que machacar, hay que seguir insistiendo. Esto es una muestra de ello, esto es excelencia. Lo de hoy estuve mirando las vacas ahora y realmente es excelente. Es excelente como raza pura y es excelente a partir de esto para proyectar planes de cruzamientos y producir más. ¿Qué es lo que está demandando el mundo? No nos alcanzan los terneros. Ayer venía escuchando que todavía este año va a ser un año de menos, de una zafra menor en número. Necesitamos más terneros con más kilos al destete y más peso final. Y los cruzamientos es la herramienta ideal, pero ideal, recomendada para hacer eso. Previa planificación, previa evaluación de los recursos, previa evaluación de dónde se va a hacer, de cómo, y sobre todo cualquiera de estas maniobras que se implementen o herramientas que se pongan en práctica, hay que planificarlas con continuidad en el tiempo. No es que lo hago hoy, 1 año, 2 años, no. Realmente lo interesante de esto es proyectarlo en el tiempo y me atrevo a asegurar que los resultados son fantásticos. Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias.